por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bien, Tiro al Blanco de nuevo aquí con ustedes, observando los reconocimientos, los homenajes a personas públicas que son conocidas en acciones para el bien, para el mal, en fin, pero que son conocidas. Me parece necesario insistir en que aquí se incurre, predomina dos actitudes. Una es rendirle honores, reconocimiento a personas que no se lo merecen, que lo que se merecen más bien es la condena histórica. Algunos de ellos habiendo merecido la condena concreta, terrenal, la sanción de la sociedad. Aquí se llega a honrar a todo tipo de maleante político, grandes empresarios explotadores, saqueadores, corporaciones, le ponen nombre de calle, hacen homenaje, abundan. Y podemos referirnos a figuras internacionales y a figuras criollas. Lo otro es que a la gran parte de lo que se lo merecen, los homenajes están vaciados de contenido. Son homenajes narrativos, cronológicos, que obvian los reales valores del personaje. Y lo obvian porque de alguna manera esos valores acusan. Ese es el caso de Hugo Tolentino Ditto. Son elogios cargados de una doble moral. Si hay algo que destacar en Hugo Tolentino, uno, si se enfoca como historiador, como intelectual del pensamiento social, hay que decir que abrazó el método marxista, subvirtió esa historia tradicional, fue de lo que aportó hace ya 5 décadas, 6 décadas, aportó a desmontar esa historia narrativa y a introducir en ella el análisis de la lucha de clases, de las expresiones de los poderes imperiales, del colonialismo y la recolonización. Y eso es un gran valor que hay que recuperar, rescatar y seguir desarrollando. Otro factor fue, desde esas convicciones, su militancia profundamente democrática, antidespótica, marcada por el desafío a la tiranía, a la dictadura absoluta, a las reelecciones perversas, a la violación de derechos y libertades. Pero, más aún, si algo lo caracterizó, y hay que vincular a su memoria, a su ejemplo, es el antiimperialismo. El antiimperialismo ejercido intelectualmente como pensamiento y como acción transformadora. Porque Hugo fue abril del 65, insurrección democrática, popular, guerra patria contra el invasor. Y eso marca su vida, su trayectoria posterior.
no renunció a eso, porque algunos lo hicieron como él, pero luego renegaron en la vida concreta, práctica. No importa en el espacio en que estuvo, porque yo lo he dicho que también se trata de ocultar que él estuvo vinculado estrechamente al Partido Socialista Popular, que es uno de los troncos de las corrientes marxistas. Partido Socialista Popular que se convierte en la revolución incluso con su anuencia en Partido Comunista Dominicano. Pero además, sus análisis estaban muy vinculados a esa visión de los procesos históricos, alimentados por los métodos científicos, podemos decir. Bueno, aparte de todo esto, y con todo esto, está su ética, su moral, su condición de insobornable. También no importar en el espacio que tuviera. Luego se aproximó al entorno de Peña Gómez, estuvo vinculado al PRD, devino en el PRM. Pero era un factor hasta que resultaba extraño. Era una diferencia adentro, sin estridencia, ¿no? Algo muy singular. Y entonces eso se obvia. Los compañeros de partido, PRD o PRM, que le hacen homenaje, obvian la diferencia. Incluso hasta los que podrían aproximarse a posiciones como él. No, tienen como temor a contradecir lo que al sistema le conviene. Y el sistema reacciona cuando figuras que la sociedad les reconoce un gran valor, resulta que lo enfrentaron, que estuvieron enfrentados a ese orden de dominación, de alguna manera. Entonces viene el silencio para petrificar, para codificar los homenajes, para dejarlo en simple recopilación de hechos, sin posicionamiento respecto a la clase dominante, al imperio agresor. Y además, eso se hace en un momento en que todavía, y aún más que antes, ese imperio está actuando, interviniendo, haciendo guerra, cometiendo atrocidades, interviniendo aquí la política concreta, la de hoy, tratando de tutelar el proceso electoral, Trump, Pompeo, Bolton, la embajada y la embajadora de los Estados Unidos, pautando, interviniendo, y no reaccionan. Le hacen el homenaje a Hugo y no reaccionan. No rescatan el antiimperialismo, no. Entonces resulta hipócrita, resulta doble moral. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, Blanco. La descomposición que se da en el sistema tradicional de partido, y especialmente ahora con mucha agudeza y estruendo al interior de la berenjena del Partido Morado, esos grandes esfuerzos para que repunte el clientelismo, la corrupción en la política, su permanencia, uno y otro procurando principalías, impunidades, hace que la cotización de ese proceso de conversión de los ciudadanos y las ciudadanas en clientes, con una práctica perversa, clientelista, ha hecho que la oferta aumente. Según informaciones de fuentes muy seguras,
la tropa, las huestes que llevó Leonel Fernández al Congreso ayer, se cotizaron mucho más altas. La unidad andaba por los 1,000 pesos, ya no son 400, más qué sé yo, un picapollo, todas estas cosas, ¿no? Aumentó el precio. ¿Por qué aumenta el precio? Porque la capacidad de convocatoria, estimulando la espontaneidad, la adhesión espontánea, casi no existe. Esos partidos están en el piso. Y siempre hay que hacer referencia como elemento comprobatorio a que encuestas de ellos, del sistema, tanto a nivel internacional como acá, mecanismos del capital haciendo encuestas, tienen un denominador común. Los partidos andan por debajo del 20% en credibilidad. Y el Congreso Nacional también. Ahí el escenario es Congreso y partido. Quieren presentar que eso es el país. Entonces, al estar tan desacreditado, a tener tan poca capacidad de convocatoria, aumentan el precio de la oferta. Tienen menos demanda, menos flujo y aumentan el precio de la oferta. Bueno, demanda hay porque hay empobrecimiento, hay necesidades y todo eso se explota, ¿no? Eso es parte de los procesos de envilecimiento de las personas, es decir, aprovecharse de sus dificultades, de su pobreza. Bueno, se dio esa manifestación y la contradicción con la espontaneidad y lo clientelar de la misma pudo verse. A mí me tocó pasar en las proximidades cuando el aguacero tronó con fuerza. Era el desparpajo que había. Yo recordaba la marcha del millón de Marcha Verde, que en ese mismo lugar casi, bajando la Jiménez Moya, cayó un aguacero torrencial y nadie se movió de ahí y todo el mundo siguió marchando. Aquello era un desorden, un desparpajo, ¿no? Se queda un núcleo más o menos duro alrededor de Leonel, por allá abajo, y ya estaba afectada la manifestación. Que desde el punto de vista clientelar habría que calcular, no sé si alguien lo pudo hacer, porque era el número de autobuses, era una cosa impresionante. Y eso es una millonada, o millonadas y millonadas, porque es a base de eso que mueven a la gente. Sería muy bueno que Marcha Verde diera el presupuesto. ¿Qué se gastó en la Marcha de Santiago? ¿Qué se recogió y qué se gastó? ¿Y qué se debe? Para que ustedes vean lo fabuloso de Marcha Verde, ¿no? A donde hay una adhesión por atracción, por sintonía con el corazón de la gente. Esto son cosas falsas, que entonces se montan sobre los grandes medios de comunicación, ¿no? Para creer que el país es eso. Ellos se están autoengañando de alguna manera. Entonces se hacen críticas. Leonel puede hacer una crítica sobre el tema de la Constitución que tiene una lógica, pero no es creíble, compadre. Usted no tiene credibilidad, usted es un maleante político. Usted es un sinvergüenza en la política. Usted ha hecho atrocidades en este país. Entonces puede decir la verdad más grande. Criticar la militarización del... Pero usted hizo eso muchas veces. Y mataron muchísima gente aquí durante su gobierno y durante la protesta. Y refrendó las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos de jóvenes. Usted es un ocupador todavía del cirujano que eligió decenas y decenas de jóvenes, disparándole en la pierna acostado ya, apresado, que mataban por baisa, como dicen en el Cibao. ¿Con qué calidad usted tiene? ¿Con qué calidad usted tiene que hablar de la compra de conciencia?
Si usted mismo, Diego, acuñó la frase que era mejor comprar que matar, y mataba y compraba también. Y los otros entonces te dicen, están acorralando el Congreso, es una gran institución porque ellos la controlan. Es una institución de la democracia. ¿Qué democracia el carajo es esa? Ese es un Congreso manipulado. Lo manipuló antes que estaba frente a él, y refiriéndose a sus compañeros, diciendo, lo siento hacerlo esto frente a ustedes. Son de la misma calaña, son cáscara de un mismo palo, son astillas de un mismo palo, y podrido por demás, de un palo podrido. Es que perdieron la credibilidad y no pueden hablar de militarización porque los dos lo han hecho, no pueden hablar de corrupción porque los dos lo han hecho, no pueden hablar de democracia porque los dos han estado montados sobre una dictadura institucional, controlando todos los poderes del Estado y usándolo para su propia impunidad. Así que, a la basura. Ellos y la otra parte de ese sistema que tiene una responsabilidad histórica en los otros 50 años. Ese balaguerismo perverso. Eso que degradaron al PRD histórico de la lucha por la libertad. No cedamos en esto, no podemos tener corruptos preferidos, ni explotadores preferidos. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Otra cosa que caracteriza la llamada clase política dominicana es sus elogios sobre el poder estadounidense y la llamada democracia estadounidense. Hoy Estados Unidos está presidido por un estafador de bienes raíces, racista, xenófobo, neofascista, que además está potenciando esa impronta interventora, guerrerista, pentagonista del poder estadounidense en el mundo y en nuestra América en particular, porque están refugiándose en lo que ellos llaman su patrio trasero, que está en rebeldía, porque no hay vuelta floja, está en rebeldía, con altos y bajos. Ya no es como antes la cosa. Entonces, esa llamada clase política en el gobierno, en la oposición interna, en el PLD, en la oposición externa desde el PRM y aliados, salvando a algunos aliados que todavía tienen una vergüenza patriótica, antiimperialista, y no deberían estar ahí. Es un contrasentido. Todos ellos o silencian lo que significa ese poder imperialista en decadencia y en descomposición. Y incluso elogian sus acciones en el país cuando le conviene. Los que están contra la repostulación de Danilo están aplaudiendo a Trump. Están aplaudiendo a Pompeo. De Pompeo se dice que es uno de los cuadros más altos de la CIA, de la tenebrosa CIA. El Bolton da asco, ¿no? Porque él es crecencia, él es escoria del poder, se va quedando arriba, no se hunde, se queda arriba. Y esa es la que está actuando aquí para dirigir las elecciones y seleccionar a conveniencia. No crean ustedes que es por razones políticas que le están poniendo los cables a Danilo. No. Ni al propio Leonel. No. Ni al mismo Hipólito, que no le dan vuelo. Es por conveniencia. Es porque analizan que esas figuras ya
están desgastadas, están erosionadas, que persistir con ella puede traerle serios problemas a su sistema de dominación. Quieren recambio, relevo, en el PLD y en la oposición, para airear la podredumbre y dar un respiro temporal. Esa es la esencia del tema. Pero aquí somos pocas, aunque con una razón inmensa, quienes estamos advirtiendo. Aquí hay un proceso político intervenido desde Washington. Y se confirma. No. El factor antisoberanía no es Haití. Haití es un factor que su soberanía está aplastada por el poder imperial. El factor antisoberanía, antipaís, es el poder decadente de los Estados Unidos que se torna cada vez más agresivo y que quiere controlarlo todo con sus déficits y carencias. Pero ahí hay la complicidad del apoyo o la complicidad del silencio. Y eso hay que denunciarlo y procurar que se convierta en conciencia colectiva nacional. El factor fundamental de la desgracia del pueblo dominicano ha sido la colonización, la dominación imperialista de diferentes signos en toda su historia. Enfrentémosla con dignidad. Nos despedimos por hoy y estaremos mañana ya, último día de la semana laborable aquí en Tiro al Blanco. Con la misma tesitura, con la misma actitud, procurando analizar las cosas y denunciar las cosas como otros y otras no se atreven a hacerlo. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.